buenas noches a todos los presentes en nuestro segundo día de la primera jornada virtual de enfermería organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud y la Dirección de Enfermería de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Saludamos a todos los presentes, directivos, funcionarios, docentes y estudiantes de la universidad. Así también saludamos al rector de la universidad, el doctor Hugo Ferreira, a la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Reinelda Alderete, y la directora de la carrera de enfermería, la licenciada magíster Raquel Mosquera. En esta oportunidad vamos a estar nuevamente hablando de temas bastante importantes con disertantes de primera, internacionales encima, sobre temas bastante interesantes. En primer lugar, vamos a mencionar a nuestro primer disertante, el doctor Roberto Fonseca Feris. Hablando un poco del doctor Roberto, podemos decir que el doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Oriente de Cuba, especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad de Oriente de Cuba. También es doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Iberoamericana de nuestro país, Paraguay. Docente de grado y posgrado en la Universidad Americana, Universidad Tecnológica Intercontinental y la Universidad Nihon Gakuo. También es autor de artículos científicos publicados en revistas como Arandubutik, Revista Jurídica de la Universidad Americana, Revista de la Universidad de Cuba. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto. Estamos al aire y la audición es todo tuya. Adelante. Bien, muchas gracias, muy amable. Aclarar solamente que cuasi doctor porque estoy en el doctorado, todavía no lo he culminado. Entonces, estoy en proceso. Voy a compartir la presentación para que sea un poquito más cómodo y que puedan acceder a la diapositiva que les traigo. Acá está. Bueno, ahí pueden observar la pantalla. ¿Se observa? Sí, muy bien se observa. Bien, muchas gracias, doctora. Bien, el tema que les tengo propuesto para este webinar está referido a la reproducción humana asistida y vacíos en la legislación paraguaya. La reproducción humana asistida es un tema que trasciende el ámbito jurídico y llega, por supuesto, hasta el ámbito médico y atraviesa también el ámbito de la enfermería, o sea, de la carrera de enfermería. Debemos comenzar planteando que la reproducción humana asistida es un derecho de las personas. Recuerden que existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, plantea que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivo de raza, nacionalidad, religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y también en caso de disolución del matrimonio. De igual forma, la Declaración Universal sobre Bioética, Derechos Humanos, que fue aprobada por la UNESCO en el año 2005, contempla cuestiones éticas referidas a la medicina, a la ciencia, a la vida, a las tecnologías que diariamente nos están proporcionando, ocasionando adelantos, y también toma en cuenta las dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. En el artículo 2 de esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos se plantea como objetivo promover el respeto a la dignidad humana, proteger los derechos humanos, velar por el respeto de la vida de los seres humanos, las libertades fundamentales, en correspondencia con el derecho internacional. Bueno, fuimos de lo general, vamos a lo particular. El artículo 50 de nuestra Constitución Nacional plantea que toda persona tiene derecho a constituir familia, en cuya formación y desenvolvimiento la mujer y el hombre tendrán los mismos derechos y obligaciones. Cuando hablamos de familia,
de forma general, nos imaginamos que la familia se va a constituir cuando un hombre y una mujer tienen relaciones, puede ser que se casen, puede ser que sea una unión no formalizada, puede ser que sea un encuentro casual, pero a partir de ese momento se puede procrear una descendencia. ¿Qué ocurre cuando dentro del seno de la familia o cuando dentro de ese seno de procreación no se puede concebir de forma natural? Cuando esto no ocurre, entonces tenemos que recurrir a las técnicas de reproducción humana asistidas. Son varios los procedimientos que se utilizan en las técnicas de reproducción humanas asistidas. Estamos hablando, por ejemplo, de la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es la que se realiza, se produce la unión del óvulo con el espermatozoide en un laboratorio, o sea, fuera del claustro materno. Tenemos también la inseminación artificial. La inseminación artificial, sí, se colocan los espermatozoides en una especie de tubo de ensayo y estos espermatozoides se colocan ya dentro del cuerpo de la mujer y el proceso sigue su curso natural. Bien, estos son dos tipos de reproducción humana asistida: fecundación in vitro, inseminación artificial, pero que se necesita de adelantos científicos o de ciertas técnicas extracorpóreas para realizarla. En estos casos hablamos también de transferencia intratubaria de cigoto, cuando lo que se inserta es el gameto que fue ya el huevo cigoto, que ya fue fecundado, fueron fecundados los gametos, se creó el huevo cigoto y entonces se realiza la transferencia intratubaria, que es conocida en medicina como CIF. O también puede ser la transferencia intratubaria de gametos, cuando lo que se inserta dentro del útero de la mujer son los espermatozoides, ¿no? Para que siga el curso normal. Otro de los procedimientos utilizados en las técnicas de reproducción humana asistida que está en estrecha vinculación son los vientres de alquiler o úteros de alquiler. Bien, es una especie, no es una técnica como tal, pero es una forma de dar procreación o de crear procreación entre la familia, utilizando a una persona que no es la que realmente tiene la voluntad de procrear. Vamos a explicarlo un poquito más adelante para que se entienda mejor con algunos ejemplos. Ahora, cuando estamos hablando de reproducción humana asistida, hay instituciones jurídicas que se vinculan a esta reproducción humana asistida por la trascendencia que puede traer. Ya hablamos que tiene repercusión jurídica, ya hablamos que tiene repercusión ética, y dentro de estas instituciones se encuentra, por ejemplo, el inicio de la vida humana. De forma general, si se produce la fecundación, existe una relación natural entre el hombre y está la fecundación, la concepción y luego el nacimiento en caso de que llegue a vía de hecho. Es todo un proceso único. Pero cuando estamos hablando de técnicas de reproducción humana asistida, no siempre coincide la fecundación con la concepción, porque la fecundación, como dijimos, se puede hacer in vitro. Y la pregunta es, en esa fecundación que se hace in vitro, cuando ya se tiene el huevo o cigoto, ese huevo o cigoto ya se considera vida humana, ya ahí se inició la vida humana, o todavía no hay vida. Entonces, hay criterios médicos que plantean que sí, desde el momento en que se produce la fecundación, aunque sea in vitro, ya está, hay células que se están creando, que se están transformando, que se están uniendo y ya hay vida humana.
pero hay criterios que dicen que no. Y entonces es uno de los aspectos que el derecho debe de conciliar. Máxime cuando, por ejemplo, en nuestra Constitución, en la Constitución paraguaya, el artículo 4 plantea que se protege la vida en general desde la concepción. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea que la concepción es cuando se encuentra el huevo cigoto dentro del claustro materno. La concepción es cuando ya ese huevo cigoto es viable, va a ser viable. Mientras tanto, no se considera concepción. Por lo tanto, esa fecundación que se realiza a través de las técnicas de reproducción humana asistida, fecundación in vitro, no estaría dentro de la concepción y por lo tanto en Paraguay no tiene protección legal. Hay otras corrientes incluso que van un poco más allá, plantean que el inicio de la vida humana es con el nacimiento, ni siquiera con la concepción, ni siquiera con la fecundación, sino cuando el bebé nace es que inicia la vida humana. Y otras teorías, otras corrientes plantean que para que sea inicio de la vida humana tiene que nacer y ser viable. Tiene que nacer y tiene que por lo menos estar con vida minutos u horas después del parto. Otro de los aspectos relacionados con las técnicas de la reproducción humana asistida que entran en conflicto es relativas a la maternidad o a la paternidad. Vamos a especificar en la siguiente diapositiva estos aspectos, pero bueno, seguiremos. La reproducción asistida de mujeres solteras. Hay mujeres que quieren tener un hijo de forma independiente y entonces los derechos del hombre, por supuesto, que va a donar el espermatozoide. ¿Hasta dónde llegan los derechos de ese hombre? ¿Hasta dónde llegan los derechos del niño de conocer su identidad? ¿Pueden entonces las mujeres solteras, a través de las técnicas de la reproducción humana asistida, concebir? ¿O se les va a negar concebir porque les están negando los derechos de identidad a los hijos cuando no quieren que conozcan al padre, o le están negando el derecho al padre de conocer a su hijo? Los derechos sucesorios del concebido es otro de los aspectos jurídicos. Un niño que nace por las técnicas de reproducción humana asistida, donde el esperma fue donado por X persona. Ese niño crece, conoce quién es el padre fallece, ese hijo tiene derechos a la herencia de ese hombre que donó el esperma, que no conoció y que donó el esperma a lo mejor para cualquiera, no para esa mujer en específico. La identidad y los derechos del concebido nacido, la identidad porque existe la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se plantea que el niño tiene derecho a su identidad, debe de saber de dónde provino, cuáles son sus orígenes. Y entonces esto es otro de los aspectos legales que se necesita conocer cuando hablamos de las técnicas de reproducción humana asistida, al igual que la maternidad subrogada. La maternidad subrogada, porque una mujer va a tener en su vientre o va a dar a luz o va a tener en su vientre, va a llevar a vías de hecho un embarazo de un hijo que no es suyo. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos sobre la maternidad. ¿Quién es la madre? Y esto se puede apreciar a través de este cuadro, que es una especie de identificación de circunstancias que pueden ocurrir y posibles soluciones. Por ejemplo, en la primera parte aparece el tipo de infertilidad. Si existe madre y padre con capacidad para concebir, pero no conciben naturalmente, ellos tienen capacidad, el padre tiene esperma, la madre tiene óvulos, la madre tiene útero, pero en las relaciones sexuales normales no logran concebir, se puede realizar una inseminación artificial homóloga. Se les trae el semen al hombre y a través de determinados mecanismos médicos se insemina a la mujer. Si el padre es infértil,
esa situación no trae complicaciones aparentemente solamente para la concepción. Si tenemos el padre infértil y tenemos la madre con posibilidad de concebir, ahí ya comienzan los problemas jurídicos. ¿Por qué? Porque el espermatozoide o los espermatozoides con los cuales se va a fecundar el óvulo de la madre no es el del esposo, sino es de un donante. El óvulo es de la madre, el útero es de la madre, pero el espermatozoide es de un donante. Y también se puede realizar a través de inseminación artificial heteróloga. No es homóloga porque no es del padre, heteróloga porque es de un donante. Pero vienen los conflictos legales. ¿Quién es el padre? ¿El que donó el esperma o el que está casado con la mujer y que después se va a hacer responsable de esa criatura porque es el que tiene la voluntad para procrear? Acá tenemos otra situación: padre con baja posibilidad de concebir, madre con capacidad de concebir. Bueno, aquí en este caso se unen el semen del padre y el donante, donde se encuentran los espermatozoides. El óvulo es de la madre, el útero es de la madre, y es una solución de una inseminación artificial, tanto homóloga como heteróloga, porque puede fecundar tanto el padre como el donante. Y si fecunda el donante, entonces nos encontramos en la situación anterior. Otra situación: madre infértil, pero capaz de portar el feto. El padre tiene el espermatozoide, pero el óvulo es de una donante. La madre tiene útero, la madre puede tener un bebé en su útero, pero aquí se realiza la fecundación in vitro con el semen del padre, con el espermatozoide del padre, se fecunda el óvulo de la donante y se le coloca en el útero a la esposa de ese señor, que son los que tienen la voluntad de concebir. Entonces sería una fecundación in vitro y también nos encontraríamos en la situación legal de que ¿quién es la madre? ¿La madre es la que puso el óvulo o la madre es la señora que tiene la intención de procrear y además lo tuvo en su vientre y lo trajo a la luz? Otro caso sería pareja infértil y madre capaz de portar el feto. Aquí el padre no tiene espermatozoides, es infértil. La mujer no tiene óvulos, es infértil, donante para el esperma, donante para el óvulo, y la madre lo tiene en el útero. Entonces aquí nos encontramos ante tres posibles situaciones. ¿El padre es el donante o es la persona que tiene la voluntad de procrear? ¿La madre es la donante o la madre es la que lo lleva en el útero? Esto se realiza a través de la fecundación in vitro, pero también jurídicamente nos trae determinadas preguntas, determinadas inquietudes que deben ser reguladas por la ley. Tenemos también, por ejemplo, madre infértil e incapaz de portar el feto. Aquí el padre tiene esperma, la madre no tiene óvulos, no tiene útero, y entonces hay que recurrir a la maternidad sustituta genética. Bien, porque en este caso el padre es el que posee el padre tiene el esperma, pero se recurre a una donante para el óvulo. Y hay que alquilar un alquiler también porque la madre es incapaz de portar el bebé, es incapaz de portar y llevar a vías de hecho el embarazo. También tenemos la pareja fértil y madre incapaz de portar el feto. Bueno, aquí también la situación está relacionada con el útero de alquiler. Y también, por último, la madre fértil incapaz de portar el feto y el padre infértil. Entonces recurrimos nuevamente a un donante y a un útero de alquiler. Todas estas situaciones nos traen determinados conflictos que necesitan ser regulados por el derecho. Y es necesario regularlo, como les planteaba al principio, por los conflictos éticos y jurídicos que se pueden presentar. Pero los conflictos éticos y jurídicos van más allá de determinar quién es la madre y quién es el padre. Los conflictos éticos y jurídicos
también están relacionados con el momento de determinar cuándo se considera el inicio de la vida humana. ¿Por qué? Porque recuerden que hablamos de las técnicas de reproducción o la inseminación in vitro. Cuando hablamos de la inseminación artificial in vitro, se crean determinados embriones o determinados huevos o cigotos y se pueden mantener en criogénesis. ¿Qué significa en criogénesis? Estos embriones se pueden congelar hasta que la pareja decida que se encuentra en condiciones para que sea implantado en el útero de la mujer o hasta que encuentren un vientre de alquiler. Pero ahí vienen también los problemas éticos con respecto a este embrión. ¿Es persona o no es persona? ¿Qué tiempo puede estar en criogénesis? En caso de que los padres no quieran llevar a vías de hecho el embarazo, ¿qué se hace con esos embriones? Se destruyen, se utilizan en investigaciones, se donan a otras parejas. Entonces, aspectos éticos que van un poco más allá cuando hablamos de técnicas humanas de reproducción asistida, de determinar la maternidad o la paternidad, que es importante, pero también tenemos que determinar el destino de los embriones. Legalmente se debe determinar el destino de los embriones o de esos cigotos, porque en primer lugar no deben de estar en criogénesis toda la vida, y en segundo lugar, si no van a estar en criogénesis, ¿qué destino se le va a dar? Otro de los aspectos por los cuales es necesario regular las técnicas de reproducción humana asistida es porque hay una disociación entre lo biológico, lo genético y lo volitivo. Puede ser que la pareja no tenga el esperma, no tenga el óvulo y entonces tenga la voluntad de tener un hijo. Pero puede ser también que contraten un vientre de alquiler y entonces hay una disociación entre lo biológico, genético y volitivo que el derecho debe regular. Y por último, no pueden ser aplicadas por analogía en todos los casos la regla de filiación natural ni la filiación adoptiva, porque esto merece y autónoma. Se deben de basar en determinadas reglas, principalmente determinados principios, principalmente relacionados con los hijos, relacionados con los niños, porque debemos de tener en cuenta al momento de regular las técnicas de reproducción humana asistida el principio del interés superior del niño, que es lo que más le interesa al niño. Al niño, ya estamos hablando del niño ya nacido, estamos hablando, por ejemplo, del principio de identidad. El interés superior del niño significa que el niño debe conocer sus orígenes. Y entonces, si no, biológicamente no es hijo de esas personas, tampoco es adoptivo, es por reproducción in vitro, entonces hay que determinar el interés superior del niño. El principio de igualdad de todos los hijos, ya sean matrimoniales o extramatrimoniales, bueno, el derecho a la intimidad al que estábamos hablando, la determinación legal de la filiación, porque es necesario determinar en ese momento la filiación, acceso a la información de esos niños nacidos por estos tipos de reproducción, beneficios de la familia, de gozar del progreso científico, porque tampoco se puede limitar a la familia, a los padres, se les puede negar ser padres porque no hay regulación jurídica. No, vamos a regular y que ellos puedan ser padres, derechos a fundar una familia y no ser discriminados en el acceso a ella, y la voluntad procreacional debidamente plasmada con un consentimiento previo, informado y libre. Estos son aspectos que se necesitan tener en cuenta al momento de regular las técnicas de reproducción humana asistida. En Paraguay no existe legislación sobre esto, solamente la ley 836, que es el Código Sanitario de Paraguay, tiene una sección dedicada a la reproducción humana asistida, pero es más bien desde el punto de vista ético. Se debe proteger la salud de las personas que están en la concepción, orientar, promover, desarrollar, informar,
y respetar los derechos fundamentales de las personas que van a realizar la reproducción humana asistida. No obstante, a no existir una legislación que haga referencia a quién va a ser el padre, quién va a ser la madre, cuál es el destino de los embriones o de los cigotos que no se van a utilizar en esa reproducción, ya en Paraguay existen centros de reproducción humana y se han realizado reproducciones asistidas. Existe, por ejemplo, un centro que se llama Neolife, existe el Hospital de Clínica, existe la clínica Gibir, que es ginecología, reproducción humana y medicina fetal. O sea, se están realizando estas técnicas de reproducción humana, aunque la legislación nada prevé con respecto a ello y los jueces tienen que legislar. Perdón, los jueces tienen que resolver. Los jueces tienen que resolver. Acá en Paraguay se han dado dos casos que yo conozco que han tenido trascendencia. Un caso, se los voy a poner someramente porque quiero hablarle de otros casos extranjeros con soluciones. Un caso donde el padre era infértil y se recurrió a un donante, era un matrimonio, estaban casados, como resultado de esa reproducción asistida, nacieron dos nenas, después se divorciaron y el padre, este señor, quería desatenderse de el vínculo con sus hijas, diciendo que durante su matrimonio no habían nacido hijas. Y, por supuesto, ordena una prueba de ADN o pide al juez una prueba de ADN y realmente no eran sus hijas. Bien, la solución la dejo para el final. Y otro caso de una pareja que ellos recurrieron a la clínica, se hizo todo el proceso, se extrajeron los óvulos, se fecundaron, los óvulos fecundados, estaban los cigotos y se congelaron. De momento la pareja se separa y el hombre dice que él no quiere seguir con el tratamiento y la mujer sí quería. Entonces, no hay nada legislado y los jueces de forma general tienen que recurrir a los principios generales del derecho, a legislación comparada para poder resolver estos asuntos. Ahora voy a hablarle de estos casos reales, al final le digo la respuesta o lo que hicieron los jueces en los dos casos paraguayos. Estos son casos que ocurrieron, por ejemplo, el caso de Baby N, en el año 1984, Nueva Jersey, Estados Unidos. Una señora, Mary Beth, respondió a un anuncio sobre maternidad subrogada realizado por los esposos Stern. Se firmó un acuerdo de subrogación a través del cual ella, Mary Beth, sería inseminada con el semen del señor Stern y luego del parto entregaría al bebé. En el año 86, ella dio a luz, entregó a la niña y luego la recogió y no quiso devolver al matrimonio. Fíjense el conflicto. El señor Stern es el padre y esta señora Mary Beth es la madre, porque el óvulo era de ella, pero además tuvo a la niña en su útero. Es la madre. Bien, en este caso, la Corte Suprema de Nueva Jersey validó el contrato de subrogación, concedió la custodia a los Stern, pero la maternidad se la otorgó a Mary Beth, realmente es la madre, pero solo con permisos de visita. O sea, podía visitar a su hija, porque es su hija biológica, pero la custodia de su hija biológica la tenía este matrimonio. Otro caso también interesante es el caso Johnson versus Calvert. Esto ocurrió en California. En California, el Código Civil planteaba, bueno, al igual que aquí en Paraguay, ahora que la maternidad se prueba por dos vías diferentes, por el parto y por el test de ADN. Y nunca se había dado un conflicto similar al que ocurrió. Los Calvert fecundaron un embrión in vitro. Los Calvert, la señora y el señor Calvert, ellos podían fecundar, pero ella no tenía útero para llevar a hechos el embarazo.
Entonces se fecundó in vitro ese embrión y se transfirió al vientre de una mujer que voluntariamente aceptó hacerlo por una remuneración, a un útero de alquiler o un vientre de alquiler. Antes que el niño naciera, la portadora dijo que quería quedarse con el chico. Y para poder quedarse con el bebé, argumentó que el contrato era ilícito, el que había firmado, porque la obligaba a renunciar a sus derechos parentales a cambio de dinero. Fíjense, y aquí viene otra situación complicada del derecho. Esta señora iba a dar a luz y entonces iba a ser la madre del niño por dar a luz. Pero si se le hace un examen de ADN, la madre es la señora Calvert, porque ella fue la que donó el óvulo o la dueña del óvulo. En este caso, ¿qué decidieron los jueces? Los jueces decidieron que la madre biológica es aquella, bueno, en primer lugar, biológicamente tiene relación con el embrión, la madre biológica realmente es la señora Calvert, porque ella fue la que biológicamente provocó provocó el embarazo, provocó la gestación. Bien, y la otra señora fue la que llevó a vías de hecho el embarazo, pero dijeron los jueces que la madre biológica era la que había tenido la intención de nacer. O sea, la madre biológica, la señora Esther, que era la que había tenido la intención de hacerlo nacer. Y sin este embrión de esta señora Calvert, nunca hubiese podido llevarse el embarazo. Por lo tanto, en estas circunstancias sopesó la voluntad de la intención de hacer nacer, pero además sopesó que la señora Calvert era la que había dado el embrión. Bien, lo más importante en esta sentencia que ellos plantearon y que creó un precedente en los Estados Unidos es que existía un acuerdo de un útero de alquiler, y ellos plantearon que este acuerdo de útero de alquiler venía siendo como un contrato de servicio. Como puede ser un contrato de servicio, es una comparación un poco burda, pero de pintar una casa. Eso lo plantearon los jueces. Firmaste un contrato y ahora tienes que cumplir, porque los principios del contrato vienen bajo los criterios de pacta sunt servanda. Lo pactado te obliga. Otro caso, en el año 1998, en California, los esposos Busanca no tenían ni óvulos ni espermatozoides, y la mujer tampoco tenía útero para llevar el embarazo a su fin. Eran absoluta y totalmente infértiles. Una pareja les dio un embrión congelado, contrataron una madre portadora, y cuando faltaban unos meses para que naciera la beba, Jais, la pareja se divorció. Y el hombre alegó en su demanda que en el matrimonio no había nacido ningún bebé. Este caso se sometió al tribunal de primera instancia, le dio la razón al marido, después la mujer apeló y la Cámara dijo que el hombre podía ser padre sin haber dado el esperma, habiéndose comprometido por escrito a ser padre. Y en este caso, el señor Busanca fue declarado padre del bebé sin no ser padre biológico, sin no haber aportado el esperma. Y el principio que adoptó fue el principio de la voluntariedad, porque además se declaró a la que era esposa madre sin haber dado el óvulo y sin haber estado embarazada. Y esta fue la primera vez en la historia que una mujer se convierte en madre biológica, fíjense, sin haber dado su óvulo y sin haber estado embarazada. Por lo tanto, lo principal de esta sentencia, y lo que en todas es coincidente, es la voluntad procreacional, la voluntad de llevar adelante el proyecto parental conjuntamente con otra persona. Les traigo también dos casos reales de Argentina, ya hablando de parejas del mismo sexo. Una pareja de mujeres
solicitó una medida cautelar autosatisfactiva en representación de su hijo para que inscribieran al hijo que habían tenido ellas a nombre de las dos. ¿Por qué? Porque el niño nació con un tratamiento de fertilización in vitro. Una de las mujeres de la pareja puso el óvulo, se hizo la fertilización in vitro con el semen de un donante y ese óvulo se le colocó en el vientre de la otra. Y entonces una era madre genética y la otra es la madre por el parto. Y entonces estaban solicitando que se inscribieran en la partida de reconocimiento a nombre de ellas dos. Otro caso, una pareja de mujeres tuvieron un hijo también a través de las técnicas de reproducción humanas asistidas y el niño nació en el 2010, ambas consintieron en el tratamiento médico. Luego de la concepción contrajeron matrimonio porque recuerden, bueno, es algo que establece la legislación civil, que se consideran dentro del matrimonio los hijos nacidos dentro de esa unión. Se consideran matrimoniales los hijos nacidos dentro del matrimonio. Entonces, ellas contrajeron matrimonio para cuando el hijo naciera, fuera inscrito a nombre de los dos y esto también se les denegó. ¿Qué ocurrió en estos casos? En estos casos los jueces hicieron lugar a la petición. Dijeron que sí, que podía ser inscrito a nombre de las dos mamás, teniendo en cuenta el derecho del niño a la identidad y a ser oído, el derecho a la igualdad y no discriminación en relación de pareja, la voluntad procreacional como un factor determinante en la reproducción de parejas del mismo sexo y sumado al hecho de lo que se desprendía no era el desplazamiento de la filiación materna, sino complementar. No era desplazar una madre, sino complementar a la otra. Un caso muy interesante, ya para casi terminar, el caso de Sofía Vergara. Ustedes la conocen, puede ser. La Moderna Familia es una de las series en las que ella participa. Ella, conjuntamente con su esposo anterior, con su pareja anterior, Loeb, congelaron unos embriones y Sofía Vergara está siendo demandada porque ella no quiere que los embriones lleguen a, se produzca la gestación de esos embriones. Fue demandada inicialmente en California por el señor, por Loeb, y en esta demanda se declaró sin lugar a favor de Sofía Vergara y está siendo demandada actualmente en Luisiana, pero no por el señor, sino está siendo demandada por los embriones, porque en Luisiana los embriones se consideran sujetos de derecho. En California los embriones son propiedad de los padres, pero en Luisiana los embriones tienen personalidad jurídica independiente y pueden ser representados por un abogado. Actualmente en Japón se está diseñando un útero artificial que eventualmente puede hacer el papel de madre. Fíjense qué interesante donde llegan los adelantos científico-técnico a través de las técnicas de la ectogénesis, que es el crecimiento de un organismo fuera del seno materno. Y aquí ustedes pueden observar cómo sería este útero artificial. Pueden observar un corderito que se está desarrollando en este útero artificial. Y entonces la pregunta es, no hemos podido todavía legislar, no hemos podido todavía resolver las situaciones cuando estamos hablando de maternidad sustituta, cuando estamos hablando de técnicas de reproducción humana asistida. Imagínense con este útero artificial, que en aquellos casos se estaba ventilando o la contradicción era quedarse con el bebé. Imagínense si tenemos un útero artificial y los padres no deseen, entonces ya ahí tendríamos una complicación diferente. Entonces, este es el tema que yo quería presentarles. Agradecido por la paciencia. Muchas gracias por haber escuchado. No sé si habrá un espacio para preguntas. Estoy en la mejor disposición de responder. Espero no haberme extendido mucho en el tiempo y que les haya resultado interesante el tema.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roberto Fonseca, por la excelente ponencia de un tema bastante interesante y muy poco tocada. A continuación, vamos a dar lugar a la siguiente disertante, que sería la magíster Tania de la Fuente Chávez, con el tema Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el personal de salud. Vamos a conocer un poco el currículum de nuestra magíster. Ella tiene un título en licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, perdón. Es magíster en prevención integral en el consumo de drogas por la Universidad de Veracruzana de la Ciudad de México. Es también magíster en psicología social por la Universidad Autónoma de Querétaro de México. Es directora de Sentido de la Consultoría Integral en Psicología. Es Master Trainer en el currículum de prevención universal en los módulos de prevención escolar, laboral y familiar. Es capacitadora empresarial, docente de la Universidad del Valle de México, docente del Instituto Tecnológico de Monterrey. También, durante su larga trayectoria, tiene varios artículos científicos publicados en diferentes revistas de su país. Buenas noches, Magíster Tania. El auditorio es todo suyo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Para mí pues es un honor estar aquí con ustedes en la universidad, siendo parte de esta primer jornada para los estudiantes y profesionales de enfermería. Y bueno, para mí este es un tema que sumamente me parece pues crucial, ¿no? En la formación de profesionales en salud y bueno, espero poderles compartir en estos minutos un poco de lo que se ve, ¿no? A nivel de cuál sería la situación actual que se está presentando y qué podemos hacer al respecto, ¿no? La parte de la prevención, que es una de las cosas que resulta bien importante de trabajar dentro de las universidades, así como en los lugares de trabajo. Voy a presentar aquí mi presentación, espero que quede bien. A ver, ahí va. Es este, a ver. Sí, ahí está. La idea del trabajo es poder dar a conocer a los estudiantes, en este caso a los participantes de la conferencia, bueno, cuáles son algunos de los factores de riesgo que llevan al consumo los estudiantes en enfermería y los profesionales, ¿no? Y sobre todo, pues trabajar un poquito en qué acciones se pueden hacer para poder prevenir esta situación. Nosotros acá en México estuve buscando algunas estadísticas que fueran más o menos recientes sobre cómo están las estadísticas con respecto al consumo de sustancias y me encontré dos estudios que me parecían como muy relevantes de mencionar. Hay un estudio en América Latina que hablaba de Colombia, Perú, Brasil, Nicaragua, ¿qué más está acá? Ya dije Colombia, y en este caso también un país del Caribe que sería Jamaica, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron, estos investigadores lo que hicieron es buscar, bueno, cómo estaban los índices de prevalencia en el consumo en estos países, hacer una comparativa para ver en qué países se daban más consumo, si había algunas tendencias o no, y en general aquí los resultados a nivel los países mencionados, ¿no? Tenemos que el 89.9% de los estudiantes y las estudiantes que estaban en el ámbito de ciencias de la salud, que en este caso abarcaba personal de medicina y de enfermería, nos hablaba que estaban consumiendo alcohol, ¿no? Y que en el último mes que se les hizo la encuesta, pues se les preguntaba si se habían emborrachado y al menos pues el 58.4% comentaron haber llegado a la embriaguez en el último mes, ¿no? Cosa que es importante reconocer, bueno, sabemos que los estudiantes, en general tenemos ahí la cuestión de que es una población de riesgo en el sentido de que finalmente al llegar a la universidad pues es un nuevo momento de vida, un momento donde muchos prueban por primera vez esta independencia y que ese puede ser, este paso de independencia puede dar a un mayor consumo de sustancias, ¿no? En este caso los que reportaban en el último mes pues el 89.9%, es decir, toda la mayoría, ¿no? Habían consumido 9 de cada 10
nadie, diríamos, habrían consumido alcohol en el último mes que se les hizo la encuesta, y de esos habían llegado a la embriaguez. Por el otro lado, pues tenemos el 36.2% con consumo de tabaco, 17.8% a nivel de consumo de marihuana y 2.2% con tranquilizantes. Estas cifras, en realidad, si las ponemos en el contexto internacional, pues es más o menos como andan nuestras estadísticas a nivel de consumo de alcohol, de tabaco, de drogas en diferentes poblaciones, ¿no? Tenemos las encuestas que se hacen entre 15 y 64 años, que se hace regularmente en la mayoría de los países a través de los observatorios, y lo que nuevamente pues refleja que es un momento importante para poder trabajar con los y las estudiantes para poder hacer un tema de prevención, ¿no? En este caso, para nosotros la prevención no nada más es el tema de evitar que haya una mayor problemática, que ese es uno de los objetivos importantes, evitar que los chicos y chicas que han empezado a consumir sustancias vayan en incremento hacia desarrollar una problemática de adicciones, sino más bien que puedan en un momento dado disminuir su uso o suspenderlo. Y por el otro lado, el fin último de la prevención, pues es garantizar el desarrollo sano y seguro de niños y adolescentes y jóvenes para que puedan desarrollar su máximo potencial y ser miembros que colaboren a sus comunidades, ¿no? De manera proactiva, de manera que sumen para construir. Entonces, en esa línea, o considerando este objetivo de la prevención, pues bueno, en un estudio que es muy reciente, ¿no? En el 2020, en una universidad muy grande en México, donde se participaron 2,980 estudiantes, 37.3 eran de medicina y el 62.7% eran enfermería, hombres, mujeres que estaban estudiando la carrera. Se les preguntó si en el último año habían consumido ¿no? drogas, y bueno, tenemos aquí que han consumido, el 39% había consumido drogas legales, entiéndase como drogas legales, alcohol y tabaco, y el 8.6% reportaron haber consumido drogas ilegales y el 2% drogas médicas sin prescripción, que este es un factor importante. Digamos, a nivel de este estudio que hablábamos por acá, donde estaban muy elevados, bueno, acá vemos, hay una disminución, digamos, considerable, pensando en este estudio que es muy puntual dentro de un contexto universitario, y cuál sería esta parte de cómo se encuentran los y las estudiantes en relación a este tema. Y sin embargo, pues hablar que 8.6% están consumiendo drogas ilegales, entre ellas pues marihuana, estimulantes, ¿no? Ahí estaríamos hablando de situaciones donde tenemos ahí una población importante que puede estar en riesgo de presentar un problema de salud. Y pues finalmente también está el asunto en cuanto a drogas médicas sin prescripción, ¿no? Con respecto al tema de lo que tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasa, no? ¿O por qué en un momento dado se da? En estos estudios que les mencionaba, pues hablaban, bueno, finalmente lo que sí se reporta es que los jóvenes y las jóvenes estudiantes de medicina y de enfermería, a pesar de conocer los efectos de las sustancias, a pesar de conocer la importancia del cuidado de la salud, porque están muy cercanos a esos temas, pues bueno, reportan policonsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente es que yo agarre solo el alcohol o el tabaco, sino que regularmente hay mezclas, encontramos regularmente alcohol, tabaco juntos, alcohol, marihuana, ¿no? Que esa es otra de las que se está presentando, y en mucho menor cantidad, bueno, pues también el uso de tranquilizantes o de medicina sin prescripción, ¿no? Y que pudiera ser de repente algunos estimulantes, que pudiera ser también algunos como medicamentos especializados para pues trabajar con esta parte de generar mejor, voy a poner entre comillas, rendimiento académico, ¿no? ¿Cuál es un poquito o dónde está la alerta? Pues en que los jóvenes tienen mayor accesibilidad a algunos medicamentos que pudiera ser una variable de riesgo, ¿no? La otra es que en la universidad pues hay menos supervisión parental, y parece que esa es una de las variables importantes por las cuales se despega el consumo, pensando que estamos hablando en poblaciones de 18 a 25 años aproximadamente. Y bueno, este consumo, ¿qué nos trae de
digamos, de lado o como efecto, pues tiene que ver con el tema de conductas sexuales de riesgo, principalmente, ¿no? Tener a lo mejor un contacto sexual no deseado o sin protección, ¿no? Que pueda venir a derivarse a partir del uso de sustancias, accidentes vehiculares, que ya también sabemos es una de las pues situaciones que se pueden evitar, ¿no? Una causa prevenible de enfermedades ampliamente documentada en el mundo. Y la otra tiene que ver con la conducción vehicular bajo los efectos de las drogas, que eso también es importante, porque si bien a lo mejor no se causó un accidente, sí puede darse una situación de un alto riesgo para la persona, para los que están alrededor, estando en la conducción vehicular bajo los efectos de las drogas, ¿no? Y por el otro lado, pues tendríamos esta parte de lo que tiene que ver con, bueno, ¿cuáles son las causas, no? Cuando se les pregunta a los estudiantes, bueno, ¿y cuál fue un poco lo que te llevó a consumir o lo que hizo que aumentaras tu consumo? Pues hablamos de influencia de los amigos como tal, ¿no? Este grupo de pares que es importante, parece nuevamente también ampliamente documentado el tema de saber que la influencia social es importante para que se den ciertos consumos, la menor supervisión como tal, y que bueno, esta menor supervisión pudiera llevar a una mayor, como estar practicando esta autorregulación. Muchos también reportaron aminorar estrés por carga académica. En un momento dado, ahí es donde tenemos situaciones importantes de decir, bueno, con tal de disminuir el estrés, pues entonces bebo, entonces porque me estresé mucho por la actividad académica, también viene el tema de consumo. Y por la otra, el tema de mejorar el rendimiento académico, ¿no? Como decía, pues es que tenemos que estudiar mucho, hay que mantenerse despierto, hay que generar mayor capacidad de memoria, de repaso, y entonces por ahí hay algunas ideas sobre que algunos medicamentos pudieran mejorar la concentración, me pudieran ayudar a mejorar este rendimiento, cuando en realidad lo que está sucediendo, pues es que se está generando o se está gestando un problema de consumo de sustancias, porque son medicamentos sin prescripción médica, sin que haya una razón específica para la cual consumirlo, ¿no? ¿Qué vemos entonces ante esta situación? ¿Cuáles son, en el caso de los profesionales de la salud, es decir, los que ya están en campo, los que ya están trabajando, los y las enfermeras en el campo? Hablábamos, hay estudios que nos reportan que existen ciertos factores de riesgo que llevan al consumo de las sustancias. No pude traer una estadística que fuera más o menos real, porque encontré 2004, 2007 en cuanto a poblaciones. Y entonces, en este caso no traje un número específico, sin embargo, pues una de las cosas que sí nos habla en diferentes contextos, ¿no? Porque, por ejemplo, había algunos estudios en Colombia o en el mismo México sobre qué pasa con los profesionales de la salud que están consumiendo sustancias, si hay alguna problemática o no. Lo que vemos en un momento dado en España, donde también se han hecho mucho trabajo al respecto, para conocer un poquito cuáles son lo que en un momento dado nos lleva al consumo, y encontramos primero una causa importante que lleva al consumo es el estrés laboral, ¿no? El estrés laboral en general, en el caso de los profesionales de la salud, pues tenemos esta cuestión de jornadas largas, algunos aspectos relacionados que son factores psicosociales que aunan al estrés. Entonces de repente tenemos jornadas largas, el doblar turnos, el tener estos cambios de ciclo que se dan en ciertos momentos, la demanda intensa del trabajo, ¿no? Cuando se trabaja bajo un servicio público, donde a lo mejor se tiene que estar constantemente cubriendo ciertas guardias y todo. Entonces ahí nos habla de eso. La otra que es importante y que por eso creo que en la parte de la profesión vale la pena rescatar es esto que llamamos desgaste por empatía. No es fácil trabajar con gente que en un momento dado está en sufrimiento por algún aspecto físico, es decir, porque tiene una herida, porque tiene un dolor. Regularmente la persona no viene en su mejor momento a conocernos, ¿no? En esta parte de los y las enfermeras atienden gente que está en sufrimiento físico,
por alguna enfermedad, lo cual lleva a que constantemente tienen que estar trabajando en hacer este esfuerzo de contención emocional, de darle esta parte de apoyo a la otra persona para que se pueda sentir más acompañada, pueda disminuir también su dolor, pueda ser más accesible el tratamiento, pero este trabajo a nivel emocional es bien importante porque puede llevarnos a un desgaste por empatía si no sabemos cómo manejarlo. Lo mismo sucede con profesores, con psicólogos, con personal que atiende la salud mental. El desgaste por empatía es un trastorno que se presenta bajo esta circunstancia y entonces tenemos que trabajar un poquito en cómo logramos darle o dotar a los profesionales de habilidades para abatir esta situación. Otra tiene que ver con el estrés crónico, ¿no? Es decir, el que en un momento esté trabajando de manera constante, hay poco descanso, cambios de incertidumbre a lo largo del trabajo, donde haya una alta demanda. Trabajando en ese escenario, pues nos lleva a un trabajo, a una posibilidad de desarrollar estrés crónico. Y eso, cuando estamos bajo un nivel de estrés crónico, pues eso lleva a que se busquen alternativas para abatirlo, entre ellas el consumo de sustancias, ¿no? Porque efectivamente, pues dependiendo del efecto que se busque en el sistema nervioso, pues es lo que en un momento dado se puede estar con, ¿no? Oye, necesito relajarme, pues hay que buscar un depresor y ahí aparecen fácilmente los tranquilizantes, aparece el alcohol, aparece la marihuana como una aparente forma de manejar este cansancio constante, este abatimiento, este desgaste que se está presentando, ¿no? La otra que también se ha visto en profesionales de la salud es que cuando hay mayor accesibilidad a las sustancias, también hay un nivel de riesgo importante. Eso no quiere decir que todo el mundo la consuma o que por eso ya se consuman, sino más bien que al tener esta mayor accesibilidad puede ser que sea más fácil conseguirlas y que entonces también se aumente el consumo. Y la otra que se ha visto pues es una falta de manejo de emociones como una carencia de habilidad, ¿no? De ahí que la prevención viene a ser un factor sumamente importante para trabajar, sumamente valioso que se incorpore. ¿Cuáles son algunas de las prácticas importantes que se han hecho en cuanto a la cuestión del estrés? Pues comentarles qué podemos hacer para cuidarnos, que esto me parece para mí, les decía yo, una de las cosas más valiosas, pues en las escuelas en general, programas preventivos basados en evidencia. El programa las estadísticas que les mencioné del estudio del 2020, que es dentro de una universidad en México, pues habla de la pertinencia de hacer un programa preventivo que ayude a los y las estudiantes de estas áreas de cuidado de profesionales de la salud es pues aprender a cuidarse, ¿no? Dar habilidades de autocuidado que además después van a servir para que la compartan con otros cuando ejerzan su profesión. La otra es hacer detecciones tempranas, el que constantemente podamos implementar procesos para hacer tamizajes de cómo está el diagnóstico de mi población, cómo anda el consumo de alcohol, de tabaco, que pueden ser ejercicios que hasta sirven para poder, por ejemplo, hacer tesis de licenciatura, que es algo que comúnmente se hace, o en algunos programas de posgrado. Ese puede ser un gran tema, ¿no? Es decir, cómo anda la prevalencia del consumo de sustancias, los factores que llevan a que los profesionales o los estudiantes consuman. Y entonces, el tener estas detecciones tempranas nos permite también generar detección de necesidades que al momento de seleccionar un programa basado en evidencia, pues vayan más acorde a lo que se requiere, a lo que requiere la población. Y hago énfasis en la parte de basados en evidencia porque muchas de las veces dicen, no, con que les demos una plática a los chicos y chicas sobre las adicciones, ya. Eso no es basado en evidencia. Basado en evidencia aquí tiene que ver con que sea un programa estructurado, con objetivos, que tenga una serie de contenidos específicos y que además haya sido probado que sirve para prevenir lo que busco prevenir, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, en el caso de Paraguay, sé que la maestra Norma Copari, ella tiene un programita que trabajó varios años, una que se llama Adolescencia Prevenida, ¿no?
Entonces, en ella, pues con ese programa basado en evidencia, se puede trabajar dentro de las preparatorias, o niveles de bachillerato o en los también en la universidad, ¿no? Pareciera que de repente dices, bueno, ya los chicos de universidad pues tienen mayoría de edad, pueden consumir alcohol de manera legal. Sin embargo, si damos este tipo de programas, ayuda a generar una protección que va a llegar también cuando estén en el ámbito laboral. Y el otro sería, bueno, si tenemos una situación de detecciones tempranas, podemos hacer también acceso a tratamiento, porque finalmente hablamos que el consumo de sustancias, cuando se vuelve una adicción, estamos hablando de una enfermedad, y como tal, pues hay que trabajar en detectarla y tratarla adecuadamente, y que eso nos permita en un momento dado, entre más pronto se detecte que alguien está teniendo un patrón de consumo, de abuso, de uso de sustancias o de consumo excesivo, pues más fácilmente podríamos accesarlo o podríamos darle la posibilidad de que acuda a un tratamiento específico. Hay varios también ya bien probados a nivel internacional, con evidencia científica, que nos ayuda a decir esto funciona, ¿no? Y entonces estos tratamientos breves son muy cortos porque tienen una duración de 12 sesiones que ayudan a la persona a rápidamente abatir el consumo excesivo, a disminuir y a generar estilos de vida saludable. Entonces, de ahí que sería muy, muy importante poder trabajar en que en las escuelas que estén formando profesionales de la salud haya un programa preventivo que permita a los y las estudiantes pues tener una alta percepción del riesgo de las sustancias. De repente consideramos que no es tan grave consumir alcohol o tabaco porque pues son legales, los adultos lo hacen, y ahí es donde de repente pues ya vimos, ¿no? Había buena cantidad de estudiantes a nivel mundial consumiendo sustancias, ¿no? De alcohol, tabaco y otras, ¿no? Tendríamos también que este programa preventivo pues nos ayude a desarrollar estas habilidades de manejo de emociones que generan pues una mejor regulación, un trabajo donde la persona puede ir identificando su estar y el cómo canalizar esta emoción, ¿no? Por ejemplo, el estrés, que es parte de nuestra vida cotidiana, constantemente estamos siendo retados con el estrés, es yo qué puedo hacer para poder mantenerme con mi estrés a un nivel adecuado y que no se vuelva crónico y que no me enferme, ¿no? Porque con el estrés crónico pues aparece la ansiedad, aparece la depresión, aparecen otro tipo de problemáticas de salud mental. Otra de las cosas que también observamos pues son habilidades de rechazo, que en un momento dado sepamos decir, no gracias, no quiero más esto, no voy a consumir aquello, y que eso permita que en un momento dado los chicos y chicas, si hemos visto que la influencia de los amigos es un factor importante para el consumo, pues que esa habilidad de rechazo pueda ser algo que les permita también hacer frente a esa influencia importante, ¿no? Por otro lado, la comunicación asertiva, ¿no? De esta parte de expresar adecuadamente lo que necesito, lo que quiero, ¿no? Y eso pues también va a ayudar a generar relaciones interpersonales mucho más satisfactorias. Y como ya lo hemos mencionado, pues estilos de vida saludable. Y por el otro lado, en la parte de lo que sería el trabajo, es decir, ¿qué se puede hacer dentro de los centros de trabajo? Hospitales, clínicas, escuelas mismas, ¿no? Por ejemplo, que las enfermerías están muy, muy de la mano trabajando en centros comunitarios, en escuelas, en instituciones mismas, ¿no? Donde a lo mejor de repente el personal de salud es quien liderea en las empresas trabajar con este tipo de problemáticas. Pues una en el trabajo es identificar cuáles son algunos factores de riesgo psicosocial dentro de mi trabajo, ¿no? Y ahí hablaríamos de cuidado, mucho del cuidado del descanso, ¿no? Cómo se da esta rotación de cargas horarias, que haya un tiempo adecuado para el descanso, porque una de las cosas que se veía en los estudios que hablan de cuando las personas están en estrés crónico, ¿no? O en este famoso burnout que le llamamos también el síndrome del desgaste profesional, pues es que había una mayor cantidad de errores
que se cometen errores y que un error en un tratamiento, en un error en una indicación inadecuada puede costarle la vida al paciente en un momento dado o puede llevar a que su condición de salud empeore. Entonces es bien importante que los profesionales de la salud estén como al 100, ¿no? Que estén desempeñando su papel, porque eso es justamente ahí donde viene el tema del estrés. Se nos pide una ejecución al 100, ¿no? Estés con tus ojitos, con tus oídos, con toda tu mente puesta en el momento de lo que se está haciendo, ¿no? Para cuidar a las personas que están en una situación pues, de riesgo de salud, ¿no? De enfermedad. Y entonces de ahí que dentro de los centros de trabajo, pues una de las cosas que vale la pena incluir es programas de autocuidado y prevención, también basados en evidencia, porque pues eso nos va a garantizar que sea un programa que efectivamente va a llevar a obtener ciertos resultados. Cuando hacemos estos trabajos de programa de autocuidado, inmediatamente mejora, fíjense, dentro de las organizaciones, además de mejorar la salud emocional de los y las trabajadoras, se mejora la atención al cliente, se mejora el clima organizacional, se disminuye el ausentismo, se disminuye la rotación de personal, que eso es algo que en un momento después en las organizaciones cuesta, ¿no? Y en el caso de los profesionales de la salud, pues no es fácil reemplazar a alguien que se le tiene que dar capacitación de cómo funciona el sistema de salud, cómo es la administración del lugar, el tipo de trabajo que se hace, el vínculo. Una de las cosas que a mí me parece bien importante de rescatar también en el caso de profesionales de enfermería es el vínculo, ¿no? Los y las enfermeras generan vínculo con sus pacientes, con los chicos y chicas, niños, niñas, con sus pacientes que atiendan, y se vuelve un modelo de rol bien importante. Si la enfermera, el enfermero dice que hay que hacer una serie de indicaciones para el cuidado de mi salud, ese toma como figura de influencia bien, bien valiosa. Entonces, por eso es importante promover que los y las enfermeras también tengan un autocuidado, porque esto se va a traducir en que eso van a ir influenciando y persuadiendo también a que sus pacientes tengan una mejor habilidad y actitud hacia el autocuidado. Y nuevamente, pues insistiría que si alguien está teniendo algún problema, que se desestigmatice, ¿no? Las adicciones no son un efecto por falta de carácter o de repente que te dices, no, pues es que esa persona todavía se toma el estigma de que pues es vicioso o tiene muchos problemas emocionales. No necesariamente. Las adicciones ya nos lo han dicho desde la Organización Mundial de la Salud, la misma ONU, es una enfermedad del cerebro y como tal tiene que tener un tratamiento adecuado, pronto, y entre más pronto pues habrá una mejor pronóstico de recuperación. De ahí que tengamos que tener esta parte de proveer, ¿no? Quien tiene un problema, si alguien está teniendo un problema, atenderlo y darle acceso a tratamiento para que pueda rápidamente mejorar su condición y pues que además a lo mejor no haya una progresión en esta situación, ¿no? Que eso es algo de lo que nuevamente también se hace mucho énfasis, que entre más pronto se haya estas detecciones, pues más allá de una cuestión punitiva, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de México, de repente es, bueno, alguien tiene un problema de cuestión de consumo de sustancias, pues va para afuera, ¿no? O se busca la parte de, bueno, pues estaba teniendo una demanda laboral por una mala praxis, cuando además de esta situación de cuidar, ¿no? Esa situación tendríamos que cuidar a nuestros profesionales de la salud, ¿no? No sé si más o menos me habían comentado que eran como 30 minutos. No sé si haya como posibilidad de preguntas, dudas. Yo traía pensado compartirles pues el tema de por qué la importancia de la prevención, qué podemos hacer para cuidarnos y entender esto porque es una problemática. Magíster, justamente estaba leyendo los comentarios del Facebook y no están surgiendo preguntas con los que están presentes desde la pantalla. Probablemente el tema está muy interesante, están captando bastante bien toda la información, entonces no están surgiendo ninguna pregunta.
Ok, muy bien. Pues más o menos estamos en el tiempo, ¿no? Pensando en respetar, sí, lo que nos habían comentado que había que trabajar y dar a conocer en esta primera jornada. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Creo que a mí pues mi idea de querer transmitirles en que sea un tema a trabajar dentro de la universidad, que sea algo en lo que se haga énfasis para el cuidado de las y los profesionales de la salud. Genial. Entonces, ¿habría algún punto más que tocar referente al tema? Así damos por concluida la disertación. Damos paso también a las autoridades para que puedan dar algunas palabras. Por ¿Algo? mi parte estaría terminado el tema. Quería compartirles un poquito nada más. Es amplio de discutir, pero Claro. Muchas gracias, Magíster. Tania de la Fuente, directamente desde México. Un tema bastante interesante justamente por la situación en la que estamos atravesando. Está de más decir que la presentación de ambos disertantes fue excelente. La audiencia captó bastante bien toda la información que queríamos hacer llegar. No surgieron ninguna preguntas. Eh, Quiero señalar un poco, hacer recordar que esta primera jornada virtual de la carrera de enfermería está siendo realizado como parte de los festejos del 25º aniversario de la Universidad Tecnológica Intercontinental. Está de más decir también de que mañana recordamos el Día Internacional de la Enfermería, para lo cual necesitamos escuchar algún mensaje que tengan los presentes disertantes para que podamos transmitir ese mensaje a los estudiantes de la carrera de enfermería que están actualmente conectándose a esta videoconferencia. Magíster Tania, ¿algún mensaje que quiera dejarle a la audiencia? Adelante, la escuchamos. pues mi mensaje iría en relación a la posibilidad de que visualicemos, ¿no? La prevención como es más, yo les diría, ese es un área de desarrollo profesional desde la enfermería. La enfermería los profesionales en enfermería tienen mucho trabajo por realizar en el tema de la prevención del consumo de drogas, y entonces yo los invitaría, ¿no? A sumarse, a ser preventólogos, a formarse en esta línea y pues tener como bien presente de si esto puede ser un problema para mí o no, o si yo estoy viendo que algún compañero o compañera estoy viendo que está consumiendo alcohol, que está a lo mejor de repente cayendo en alguna situación de riesgo, pues ayudarlo a que rápidamente busque un apoyo y que no se quede como nada más en una anécdota de alguien tuvo una mala noche, ¿no? Sino que hablamos que los y las profesionales de enfermería son quienes nos modelan también en la sociedad los roles de autocuidado. Entonces, creo que ahí es donde me parece bien importante que estén bien sensibles al tema. Yo he trabajado con enfermeras que trabajan esta parte preventiva y de verdad da mucho resultado que las enfermeras y los enfermeros hagan este énfasis con sus pacientes de, oiga, hay que cuidar el tema del alcohol, el tabaco, no hay que consumir mismo el tema, ¿no? O sea, si se está dando un consumo de tabaco, no, creo que como profesionales de la salud sería algo que tendríamos que estar cuidando continuamente para nuestra propia salud, ¿no? Hay muchos efectos del tema de lo que genera el tabaco, de lo que generan las sustancias, y no quisiera como redundar en eso, pero sí hacerles la invitación a los profesionales que si les gusta esta parte de el autocuidado, la prevención es un gran camino para lograr ese trabajo. Muchas gracias, Magíster. Una de las teoristas de la carrera de enfermería, de la profesión de enfermería, habla justamente sobre el autocuidado que debemos de tener como profesionales y apoyar eso a nuestros pacientes justamente para que ellos puedan lograr puedan sanar su padecencia partiendo desde su propio cuidado. Quisiera escuchar un mensaje que tenga el doctor para los estudiantes de enfermería. Muchas veces dicen que el área de derecho es totalmente lo contrario al área de la salud, pero puedo dar mi mayor experiencia ahora siendo licenciado en enfermería y a la vez siendo abogado también, que la salud va muy de la mano con la ley. Y me gustaría escuchar un mensaje para la audiencia del doctor Roberto Fonseca. Adelante, doctor. Sí, gracias, muy amable.
En primer lugar, agradecer, bueno, antes del mensaje a los compañeros, agradecer a los funcionarios de la institución por la invitación. Agradecer a la doctora Reina Alderete, al doctor Hugo Ferreira, a la coterránea Raquel de la Dirección de Enfermería de la UTIC por haberme invitado. Realmente es una grata experiencia compartir con ustedes y debatir este tema tan interesante. Agradecer también a todos los compañeros que se conectaron, a las personas que están estudiando la carrera de enfermería, una carrera con de tan noble interés, ¿no? Y más ahora con todo lo relacionado a la pandemia. La enfermería, la medicina fueron, fueron realmente el horcón en el que se sentó todo el combate a la pandemia. Felicitarlos por la labor que están realizando, por la que van a realizar, por el día de mañana, desearles muchas felicidades. Y sí, como decías, tiene una estrecha vinculación el derecho con la enfermería y lo pudimos ver, enfermería, medicina, lo pudimos ver en este tema que se trató, ¿no? Cómo hay cuestiones del derecho, de la medicina, de la enfermería que van tomadas de la mano. Muchas gracias por la invitación. Felicitar también a la licenciada Tania de la Fuente Chávez por su intervención y muchas gracias al abogado Diego por haberme dado la palabra. Muchas gracias, doctor. Antes de cerrar, me gustaría hacer lectura de un certificado de reconocimiento que vamos a estar otorgando a los disertantes presentes, al profesor doctor Roberto Fonseca Ferris, por su disertación en la primera jornada virtual de enfermería con el tema La reproducción humana asistida, vacíos en la legislación paraguaya, realizado a través de la plataforma Facebook Live como parte de los festejos del 25º aniversario de la Universidad Tecnológica Intercontinental el día martes 11 de mayo del año 2021. Así también me gustaría hacer lectura del certificado de reconocimiento otorgado a la profesional magíster Tania de la Fuente por su disertación en la jornada virtual de enfermería, prevención del consumo de sustancias psicoactivas en personal de salud, realizado a través de la plataforma Facebook Live como parte de los festejos del 25º aniversario de la Universidad Tecnológica Intercontinental el día martes 11 de mayo del año 2021. Agradecer de más también a la magíster Tania, que por ciertos inconvenientes que ocurrieron en su país, ella igual hoy está con nosotros y nos hizo partícipe de una genial ponencia de un tema bastante interesante. Me gustaría dar las palabras también a nuestras autoridades para de esa manera dar culmino a esta primera jornada en su segundo día. Me gustaría darle la palabra a la doctora Reinelda Alderete, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente hoy, segundo día de nuestros encuentros por la primera jornada de enfermería. Y más aún complacida con la presencia de Tania de la Fuente y el doctor Roberto Fonseca Peris, a quienes agradecemos muchísimo. Abordamos esta noche temas demasiado interesantes. El tema abordado por la licenciada Tania de la Fuente realmente es un tema que cada día es más actual. Hace unos años no hablábamos de esto y nos encontrábamos con que teníamos que tratarlo. Hoy día sabemos que el tratamiento ya llega tarde. El tema está en prevenirlo. Yo como médico puedo y soy testigo de que el personal de salud es bastante por las razones que ya había hablado la licenciada Tania, el estrés crónico, el pluriempleo, ese pluriempleo que en nuestro país es muy frecuente, ya que con un solo empleo la remuneración no alcanza y entonces se debe recurrir a varios. ¿Y a qué lleva ese pluriempleo? A un estrés crónico que se trata de paliar de alguna manera. Y el otro factor demasiado importante en el personal de salud es la accesibilidad. Yo estoy en la rama de la anestesiología y déjenme también comentarles que en la anestesia eso es muy frecuente
para no, sí, para nuestro disgusto, vamos a decir, cada vez tenemos más en la rama de la anestesiología, personal de enfermería y médicos que tienen este trastorno en el consumo de sustancias. Y estamos con nuestros estudiantes de enfermería, que les hace muy bien estar escuchando esto, porque ellos están cada vez asumiendo más roles. Al asumir más roles, entonces están también más expuestos a todo lo que usted había señalado. Así que me pareció muy oportuno. Me gustó mucho que usted habló del tema de las prácticas de prevención, que eso sería importante poderlo poner en práctica tanto en los colegios y ahora usted lo nombró a la licenciada Copari, que tiene un proyecto, un programa, así que seguramente vamos a estar mirando también y vamos también a animar a nuestros estudiantes de enfermería a que se inclinen hacia la preventología, ¿verdad? Así que usted nos dio muchas ideas, le agradecemos mucho por ello, así que muchísimas gracias, considero de mucha utilidad su charla hoy día, y también al doctor Roberto Fonseca le agradezco muchísimo porque nos puso también al día sobre un tema que también apenas está empezando a hablar, vamos a decir. Si bien la reproducción in vitro ha empezado ya hace un tiempo en nuestro país, sí se está desarrollando, y a medida que aumentan los casos de fecundación de parejas homosexuales o heterosexuales que quieren convertirse en padres, también aumentan los problemas, porque sabemos que el ser humano tiene sus altibajos emocionales, y de ahí derivan todos los problemas. Y realmente de estos temas también hace unos años no hablábamos, era casi un tabú, pero hoy día sí forma parte de nuestro trajinar, vamos a decir. Así que muy, muy complacida, muchísimas gracias. Y yo creo que vamos a seguir, si ustedes nos dejan, seguir contando con ustedes para en algún momento volver a estar hablando de temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Por nada, gracias. Muchas gracias. Por la Muchas invitación. gracias, doctora Reinelda. Queremos escuchar también algunas palabras de nuestra directora de la carrera de enfermería, la magíster Raquel Mosquera, si tiene algún mensaje que quiere dar a los presentes que están con la audición. Adelante, magíster, te escuchamos. Muy buenas noches, tengan todos, estudiantes, autoridades, docentes, público en general, a nuestros disertantes, el doctor abogado Roberto Fonseca, la magíster Tania de la Fuente. Para nosotros es un placer y un honor contar con su presencia en nuestro segundo día del evento de la primera jornada virtual de enfermería, con unos temas brillantes, brillante la conferencia de ambos, y estoy segura que nuestros estudiantes y nuestros participantes en general se van con nuevos conocimientos, se van a ir con estos nuevos conocimientos adquiridos en esta jornada, tanto en la noche de ayer como hoy. Aviso que se requiere la contraseña de Google. Agradecerle por el sí, que me dijeron no hay problema, vamos a preparar y vamos a presentarnos. Eso es muy valioso para nosotros, y como dijo la doctora Reinelda, esperamos seguir contando con sus conocimientos y con su presencia en diferentes actividades que se estarán programando y que se tienen programadas por la carrera de enfermería. Esperamos que nuestros estudiantes, nuestros docentes y todo el público en general que ha participado del evento hayan quedado satisfechos con estas conferencias. Estoy segura de eso, porque
Recibo mensajes a cada segundo dándome las gracias por este evento que se ha realizado desde el Decanato de Ciencias de la Salud y desde la carrera de Enfermería. Lleguen a todos los enfermeros nuestras sinceras felicitaciones, porque mañana, saben, es nuestro día, el 12 de mayo, en el día que se conmemora el Día de la Enfermera a nivel mundial. Entonces lleguen a ustedes un abrazo, que pasen muy bien mañana y que con mucho orgullo lleven el nombre de nuestra profesión de enfermería en sus corazones, en sus mentes, en sus manos, ofreciéndole a todos los pacientes una atención humanizada sobre todas las cosas. No solamente enfermería es aplicar un inyectable o cumplir un tratamiento que dice el médico, no, es mucho más que eso, es mucho más que abnegación, dedicación, es una labor noble, donde damos siempre lo mejor de cada uno de nosotros, más en nuestra profesión. No solo es también, me siento mal y me tratan mal, ¿cómo me voy a sentir? Peor, ¿verdad? Entonces me siento mal y me tratan con atención, con amor, con calidad, con calidez. Entonces voy a mejorar en un 50%, quizás muchas veces hasta en un 90%. Entonces eso es importante, que llevemos este mensaje y que tengamos siempre presente la empatía sobre todas las cosas en nuestra profesión, es algo muy valioso también. Entonces, les deseo muchísimas felicidades, que pasen una excelente mañana, una genial noche y bueno, tengan todo buenas noches. Muchísimas gracias por participar y les envío un fuerte abrazote a todos, porque la mayoría son conocidos y la mayoría, estoy segura que aunque no nos conozcamos, van a recibir un fuerte abrazo de nuestra parte. Muchas gracias. Así tuvimos las palabras de la magíster Raquel Mosquera. Muchas gracias, magíster, por tan bellas palabras hacia nuestra profesión, que es la carrera de enfermería. Asimismo, también quisiéramos escuchar las palabras de nuestro padre, de nuestra máxima autoridad de la universidad, el rector, el profesor doctor Hugo Ferreira, que brinda algún mensaje como para de esa manera dar culmino a esta actividad y cerrar la jornada del día de hoy. Buenas noches, doctor. Adelante. Buenas noches a todos, a los disertantes, la profesora Tania de la Fuente Chávez y el profesor Roberto Fonseca. Realmente una presentación impecable de ambos. Le comento a la profesora Tania que yo participé en México de varios encuentros organizados por el Centro de Integración Juvenil. Estuve en el 18 Congreso Internacional de Adicciones en el 2016 y también en el 2015 y 2017, ¿verdad? Me tocó también disertar allá. Estuvo también Norma Copari también conmigo y otras personas también de Paraguay. Lo hemos disfrutado y hemos aprendido muchísimo. Una de las cosas interesantes que hemos aprendido es que como educadores nosotros no podemos apostar a la recuperación del drogodependiente, sino trabajar en la prevención. El trabajo tiene que ser previo y tenemos la posibilidad de trabajar. Y eso lo habíamos ya iniciado antes, no solamente en esta visita a México. Ya me tocó estar en Islas Baleares, en Proyecto Hombre Baleares, liderado por donde la presidenta, digamos, honorífica era la reina Sofía. Estuve varias veces allá, participé de encuentros con ellos e incluso una de nuestras directivas, la licenciada Melba, estuvo capacitándose allá en España. En fin, tenemos una tradición en ese trabajo y hemos trabajado acá en Paraguay con gente discapacitada, digamos, mejor dicho, con nivel económico bajo, para apoyarle en el tema de la prevención de la drogadicción. Obviamente el trabajo es insuficiente, es apenas
un inicio, porque la droga ha permeado toda la sociedad. Entonces, me parece que esta es una idea para volver a recordar ese compromiso nuestro con la sociedad paraguaya. De manera que tanto psicología como enfermería pudieran conjuntamente trabajar en este trabajo de prevención. Y al profesor Fonseca, realmente me resultó sumamente agradable su presentación por el nivel y también por la originalidad del tema que realmente tenemos que hacer que nuestras legislaciones se actualicen. Agradezco la presencia de ambos y les deseo éxitos a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y muy inspirador el mensaje para trabajar en esta parte de la prevención. Muchas gracias, doctor Hugo Ferreira, por nuestro rector de la universidad, por tan bellas palabras también. De esa manera damos por culminada esta jornada del día de hoy, no sin antes darle las gracias a todos los presentes y también solicitarle a los disertantes y a las autoridades presentes quedarse con su cámara activada para dar una foto para poder evidenciar la jornada. Que tengan todos buenas noches y muchas gracias por la participación.